Quedamos para esta mañana con meditar en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. También voy a tratar de ser breve y darle una idea general de la conclusión que podemos obtener de este pasaje, de este estudio, pero recuerda que el apóstol Pablo termina sus 3 viajes misioneros, los cuales hemos estudiado acá, llevando el mensaje de Cristo, estableciendo iglesias en distintas regiones, y le quedaba un pendiente que nosotros lo vemos en la carta a los romanos, su deseo de llevar este mensaje también a los hermanos que estaban en la capital, diríamos hoy, porque la capital del imperio era Roma. Y sin embargo, ese deseo se había visto truncado porque Dios tenía otros planes. Cuando escribe la carta, le escribe a hermanos conocidos, a una iglesia conocida, pero que muchos de los integrantes no conocían al propio apóstol Pablo, y entonces les presenta y les expone ciertas verdades del Evangelio. Cuando va rumbo a Jerusalén, ya el Espíritu había anunciado todo lo que le esperaba, y por eso no fue sorpresa todas las adversidades que vinieron, que derivarían en que hiciera el viaje final a Roma, un viaje que se ve postergado. Acá el estudio, cuando tiene la oportunidad de defenderse el apóstol Pablo, dice: no hace ni siquiera 12 días que yo llegué a Jerusalén. Pero luego allí en Cesarea, este gobernador también era una persona corrupta, por lo que lo alcanzamos a ver, lo llamaban varias oportunidades porque tenía la esperanza de que Pablo le pagara algún soborno para que lo liberara. Bueno, todo eso usted lo puede estudiar. A veces las cosas no son de un día para otro como uno espera, es decir, aún habiendo ido a Jerusalén y sabiendo que la próxima escala iba a ser llevar la palabra a Roma, iban a pasar más de 2 años para que esto se hiciera una realidad, y todo un viaje con un montón de tribulaciones que, llegado la oportunidad, lo iremos viendo. Pero entonces Pablo recuerda que 40 hombres, lo vimos en el estudio pasado, se habían complotado, habían hecho un juramento y se habían comprometido, y le habían dado, le habían comunicado a los principales acusadores allí de que se habían propuesto y era tan firme su proyecto de matar al apóstol Pablo que no pensaban comer ni beber ninguna cosa hasta que cumplieran con su objetivo. Y habiendo escuchado esto acá, el sobrino de Pablo dio aviso, y entonces fue enviada toda una delegación a Cesarea, y allí van frente a Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos en todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Sabe que yo, cuando estudiaba esta palabra en esta semana, pensaba en algo que aprendemos del propio Abraham, que testifica que la vida del hombre es como neblina? Y me preguntaba, ¿qué se habrá comprado Tértulo, como le llama la Escritura, cuando Judas traiciona a Jesús? Dice: el salario de su iniquidad. Dice, ¿qué se habrá comprado con el salario de su iniquidad?
sin duda que en el momento que fue contratado, le deben haber hecho una buena oferta, un notorio abogado allí, como era Tértulo, contratado por estos hombres que tenían a su alcance todo el tesoro del templo para poder gastar en esto, y contratan a este hombre para que vaya y acuse falsamente al apóstol Pablo. Como cuando le cedía la oportunidad al apóstol Pablo, con gran aplomo demuestra que él no había sido hallado causando ningún revuelo, ni en la sinagoga, ni en el templo, ni ninguna otra cosa, que hacía apenas 12 días, en el momento que Pablo declara, y ya habían pasado 5 en Cesarea, o sea que estuvo muy poquito tiempo hasta que se levantó esta sedición. Habíamos visto también que al final del tercer viaje misionero hubo una suerte de convención, por llamarle así, ya que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios la revelación de que no volvería a aquellas regiones, a aquellas iglesias en las que había pasado predicando la palabra de Dios, que cuando hacía el primer viaje decía, anhelo verle, le escribía la carta porque tenía la expectativa que en el segundo viaje verlos de nuevo, en el tercer viaje misionero, como cuando uno visita una iglesia, ¿no? Pero ya en este último viaje Dios le revela algo, y él, los hermanos que tenían un gran amor, dice, lo acompañamos hasta la playa y de rodillas oramos allí, porque una despedida, porque ya no le iba a ser posible regresar. Los planes de Dios, hermano, eran otros, pero esos planes de Dios, hermano, redundaron en nuestro propio beneficio para que el apóstol se comunicara con esas iglesias a través de las distintas cartas que hoy componen lo que es la compilación del Nuevo Testamento, hermano, y tenemos la oportunidad de estudiar, de ser iluminados por su testimonio, pero también por la revelación que directamente del propio Jesucristo escuchaba sus palabras. Recuerde que le dijo a Ananías, dice, yo lo he escogido para que oiga de mi boca mis palabras. Él no aprendió. Ayer veíamos en el mensaje de ayer, cuando Jesús visita la sinagoga donde él se había criado, en Nazaret, y se preguntaban, dice, ¿de dónde sacó estas cosas? ¿Quién le enseñó lo que sabe? Pero el apóstol Pablo, hermano, también había recibido la revelación, no lo había aprendido en las clases de teología a las que iba, porque a veces uno está buscando. Yo siempre me gusta citar la vida del profeta Elías, que tuvo un celo vivo por las cosas de Dios y fue y lo buscó y pensaba, dice, Dios va a estar acá, en el fuego, Dios va a estar en la tormenta, Dios va a estar en el fuerte viento, pero luego dice, no estaba, dice, pero Dios no estaba allí. Y a veces, hermano, la gente busca también y piensa que Dios está, si tiene que cruzar, ir a Buenos Aires a ver un predicador, o tiene que tomarse un avión, ir a tal otro lado. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice que Dios está cercano. Dice, ya le había revelado a Moisés. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? ¿Quién cruzará el mar? Dice, porque es cercano en tu corazón y en tu boca. Está tan cerca, hermano nuestro. Y cómo a veces se dan estas cosas, ¿no? Gente desleal, deshonesta, porque no fueron a hablar verdad, sino a hablar mentira, tratan de hacer las cosas mal. Y nosotros, yo tengo un conocido que dice, la gente normalmente solamente tiene un plan. Dice, alguno un poco más precavido, dice, aparte del plan A, tiene un plan B. Dice, pues siempre hay que tener, dice, un plan A, un plan B y un plan C. Para fines normales nos puede ser útil en nuestra casa. Yo, por ejemplo, ya se nos llovió el negocio y el plan A era arreglar de una manera, el plan B era arreglar de otra, y si aún así se llovía, teníamos un plan C para poder reparar eso. En las cosas de este mundo es así. Pero cuando la adversidad se da, qué bueno es poder aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Y si nosotros leemos el libro de los Salmos,
la mayoría escritos por David, la vida constante de David, aunque tenía desde el punto de vista humano tal vez las herramientas para haber podido ajusticiar él mismo las cosas que estaban mal, él siempre pedía al Señor en oración. Porque a veces, hermano, no es el enemigo que uno espera, dice, porque la palabra de Dios dice, los enemigos serán los de su propia casa, ¿eh? Se levantarán unos contra otros. A David lo vio en carne propia porque su hijo Absalón se rebeló contra él y en un momento el que tenían que enfrentar era su propio hijo. Y allí escribe, Señor, dice, si me dieras alas como paloma, me iría lejos y volaría. A veces, hermanos, nos queremos alejar. ¿Cuántas veces yo he dicho, yo si tuviera plata me compraba una isla? Porque a veces nos gustaría alejarnos de los problemas, pero el rey David había aprendido allí a dejar las cosas en las manos de Dios. Y hermano, y lo que el salario de la iniquidad pueda lograr, ¿de qué le sirve? Yo recordaba, le iba a preguntar, ¿usted sabe quién es Natalio Ruiz? ¿No? No lo conoce, no sé si es ficticio, si existió, pero una canción de un grupo argentino que había, dice, el hombrecito del sombrero gris. Dice, ¿y dónde fue a parar el sombrerito gris? Dice, pasó el tiempo y se lo era identificado, usted lo veía. Y yo pensaba que en Juan Lacase es más o menos lo mismo, ya teníamos al Zabalero, ¿no? Y entonces la canción de Villa Pancha habla del Alejandro, de la Susana y de la pequeña paseando el perro. Me falta conocer el perro porque a Alejandro lo conozco, a Susana la conocí porque ya murió, la hija, y a la pequeña sigue viviendo, ya la he visto en Juan Lacase, creo que tiene un kiosco en el Charrúa, me dijeron, o algo así, ¿no? Hermano, el tiempo pasa y todo lo que uno busca de perseguir y de lograr es algo totalmente intrascendente, porque la palabra de Dios nos concluye. De cómo hizo Dios el libro de Génesis al hombre, y se tomó allí el polvo y le dio forma y luego le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De polvo vinimos y al polvo nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada, hermano, pero esa gloria que Dios tiene, ese gozo de la salvación, esa seguridad que no todo el mundo tiene, la gente busca seguridad poniendo la plata en un plazo fijo o comprando propiedades para alquilar o busca la seguridad de distintos tipos de manera, hermano, no se dan cuenta, no te das cuenta, dice que eres un pobre, dice la palabra de Dios, hay mucha gente que son pobres ricos, pero nosotros, hermano, tenemos otro tipo de riqueza. El Señor Jesucristo nos dijo, háganse tesoro en los cielos. Y allí, hermano, el apóstol Pablo podía estar con ese aplomo, porque humanamente, hermano, qué rabia nos da cuando falsamente se iban allá y todo lo que se decía era mentira. Aunque sonara con mucha ampulosidad, todas las acusaciones, era todo mentira. Pero hermano, ante todo, se gozaba de tener la oportunidad de poder dar el testimonio. Que uno, hermano, si aprende de eso y cada uno, aún con el que se levanta en contra de uno, uno encuentra la oportunidad de mostrarle, aún en la confianza de la justicia de Dios, de que uno tiene una esperanza diferente, porque hemos sido llamados, hermano, para heredar vida eterna. Y saber, porque yo he escuchado a muchos orar de todas maneras, pero ¿quiénes? ¿Sabe que creo que no escuché nunca a nadie en oración decir lo que dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Porque cuando estamos muy preocupados, hermano, por las cosas de este mundo, nuestro reino es este mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si aprendiéramos, hermano, a hablar de esa manera, a obrar de esa manera, a pensar de esa manera, realmente las cosas cambiarían. Bueno, yo doy gracias por lo que van entendiendo, doy gracias por acá también lo que hemos podido ir logrando, de tratar de mejorar las cosas, de tratar de ir perfeccionando todo. Les doy la buena noticia también, los que son de Juan Lacase, ya saben, pero que Elijah arranca hace 2 años que estudia música con el hermano todos los días, no hay vacaciones, ¿no? De lunes a viernes, todos los días ha estado estudiando música y ahora va a seguir estudiando, pero paralelamente va a aprender música clásica también. Así que esperemos en un futuro, hermano, tener acá
un violín, una viola, un cello o lo que sea, para que las cosas puedan seguir saliendo mejor. David, hermano, ¿por qué se preocupó? Se preocupó por que el templo, la adoración, la alabanza fuera la mejor. Y escribía y dice, bueno, esta parte la toca que es el músico principal. Esta otra, para tal otro, a Jedutum, a todo eso cuando usted estudia, hermano, porque iba todas las cosas para la gloria de Dios. Y bueno, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que logremos, tenemos un instrumento, tenemos una alabanza, dice, ¿qué hay, hermano? ¿Qué tiene cada uno? Y bueno, si tiene la acción de gracia, tiene la garganta, tiene las manos, aplauda a Dios con el corazón, cante con sus gargantas, hermano, para darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Los dejo acá con el pastor Renzo.